Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Marcos, está en el versículo 12, del 28 al 33. Bienvenidos al episodio 425, mi nombre es Marco Antonio. Estamos en el día 25 de la filosofía del derecho de Hegel, ¿no? La filosofía del derecho de Hegel es un libro guía para los estudiantes de filosofía y derecho en la Universidad de Berlín, en la antigua Prusia, que hoy es la actual Alemania. Entonces, Hegel escribe esta filosofía del derecho para explicar la sustancialidad del derecho, ¿no? Hablar del derecho, pero como una ciencia que estudia la idea del derecho y claramente tienes una propuesta previa, que es la fenomenología del espíritu, donde en las instituciones se encarna el espíritu absoluto, manifestando la mayor libertad, una libertad absoluta. Bien, por así decirlo, porque el derecho, comprendido como manifestación racional de la libertad, o básicamente el espíritu, que es la voluntad libre, no se trata del análisis sobre las leyes particulares, sobre las normas, y demás, ¿no? Y todo lo que corresponde a la parte normativa, ¿no? Sino más bien a entender el fundamento filosófico del orden jurídico y político. Ese es el punto de la filosofía del derecho de Hegel, porque la voluntad libre, que básicamente es la esencia del espíritu humano, se va a manifestar en el derecho como primera manifestación, pero esta manifestación del derecho tiene sustento con la propiedad privada, no con la propiedad. La propiedad privada ya es un concepto posterior, pero el derecho es la forma en que esa libertad se va a hacer real en el mundo, y claramente con el sustento de la propiedad y con el sustento de que es una voluntad libre en esencia. Entonces, por ello, toda la filosofía del derecho se basa en la reflexión sobre cómo esta libertad, sobre cómo el concepto de libertad, sobre cómo la idea de libertad se va a realizar en las instituciones sociales, que van a pasar desde la individualidad, desde el sujeto hasta el Estado, ¿no? Y claramente desarrolla en tres etapas esto Hegel: el derecho abstracto, donde el individuo se convierte en esta persona jurídica que comete injusticias, que tiene contratos, que tiene propiedad, y luego surge la moralidad, ¿no? Pero esta moralidad es la interiorización de la libertad, es la conciencia de lo correcto y lo incorrecto, pero aún no se completa con la idea universal del bien, y surge la idea universal del bien combinado con la idea de esta voluntad individual particular, con la eticidad. La eticidad es la libertad que se realiza ya en las instituciones, como es la familia, el Estado y la vida social, la sociedad civil también. Sí, mejor dicho, es la sociedad civil, no es la vida social. Pero claro, tienen esta similitud, pero la sociedad civil es básicamente todo lo que corresponde a personas que viven en una sociedad, en una sociedad, ¿no? Pero con reglas preestablecidas, y claramente el Estado representa para Hegel la síntesis suprema de la libertad y la racionalidad, ¿no? El Estado representa esta forma perfecta en que el espíritu absoluto se va a manifestar,
esta voluntad libre se va a manifestar materialmente en el mundo. Y claramente aquí hace la crítica a Kant, ¿no? Porque recordemos que Kant que tiene este imperativo categórico que nos dice que el deber es solo por el deber ser, ¿no? Que tenemos que llevar nuestros actos a universalizarlos y una vez universalizados debemos aplicarlos a todo el mundo, y si son aplicables a todo el mundo quiere decir que es una acción correcta. Pero claro, Hegel va a criticar esta forma porque no hay una base sólida, no hay donde se refleje este deber, y claramente por eso crea, bueno, no exactamente por eso va a crear la fenomenología del espíritu, va a escribir sobre la fenomenología del espíritu, pero va a hacer esta acoplación a decirnos que básicamente el deber, la ley o la forma moral de los individuos tiene que estar relacionada en algo, ¿no? Y ese algo es el Estado para Hegel, ¿no? Y acá viene entonces el problema con Carlos Marx, porque Hegel dice que el Estado hace la vida social, ¿no? El Estado con leyes, con normas, manifestando la libertad absoluta, hace la vida social. Y Carlos Marx dice, no te equivocas, Hegel, te equivocas, amigo, porque la vida social hace el Estado, y la filosofía debería hacer eso. La filosofía debería ser una filosofía práctica, que las personas, por medio del proletariado, que son esta condición que no son nada y se convierten en algo cuando se unen, surge ahí esta revolución donde la vida social crea el Estado, ¿no? Y por medio del fin del capitalismo y toda la filosofía de Carlos Marx más adelante, que es también muy interesante porque tiene buenas intenciones, pero en la aplicación no se ha realizado todavía, ¿no? Y se ha intentado realizar con el marxismo-leninismo, pero Vladimir Lenin apresura este proceso de el fin del capitalismo con el autoritarismo, ¿no? Entonces, pero Carlos Marx decía que esto se debía hacer de forma orgánica, ¿no? De forma progresiva, donde el capitalismo se destruía orgánicamente solo y después surgía naturalmente el socialismo. Pero claramente con Lenin esto se apresura y se quiere apresurar, y que cae en este tipo de autoritarismo y este tipo de marxismo-leninismo que hace mucho daño que hizo mucho daño al siglo XX. En este sentido, volviendo a Hegel y a la crítica que le hace a Kant, en el sistema de Hegel todo va a partir del espíritu, ¿no? Todo parte del espíritu, que es la idea que se piensa a sí misma, ¿no? Y el despliegue es que el espíritu pasa por tres niveles: el espíritu subjetivo, que es la conciencia individual; el espíritu objetivo, que son las instituciones del Estado; y luego el espíritu absoluto, que se va a manifestar en el arte, la religión, la filosofía, y claramente es donde el espíritu se reconoce plenamente, ¿no? Y por ejemplo, en el arte habían tres tipos de arte para Hegel: el arte de la India, el arte de Egipto, que era un arte un arte extranjero, no tiene un nombre muy específico, el arcaico. Luego viene el arte clásico y luego viene el arte romántico. Entonces el espíritu absoluto no se podía manifestar en el arte antiguo, en el arte arcaico, por así mencionar. El término específico es otro, pero se refiere a este arte de la India, donde sus monumentos y las construcciones que ellos tienen, ¿no? Y claramente decía que el espíritu absoluto no se podía manifestar ahí porque era confuso, que el espíritu absoluto se manifestaba perfectamente en la antigua Grecia, ¿no? Cuando la divinidad se reflejaba en los dioses. Por eso había dioses, la Minerva, Apolo y demás, que tenían esta forma humana perfecta, y claramente en esa perfección el arte servía para comunicar, para expresar el espíritu absoluto en el mundo. Pero luego surge el romanticismo en el siglo XVII, XVIII, XIX, y claramente ahí se pierde completamente la noción de reflejo del espíritu absoluto en el mundo material, que sería en el arte, y se pierde esa noción, esa conexión, por así decirlo. Entonces el arte, el espíritu absoluto termina de acabar de manifestarse en la cultura clásica, que hablamos de la cultura griega básicamente. Pero y en este sentido, volviendo a la filosofía del derecho, va a situar el espíritu objetivo en la libertad, donde la libertad se hace realidad en el mundo. ¿Cómo se hace realidad en el mundo? Primero surge por la voluntad libre, ¿no? La voluntad libre es la primera manifestación del espíritu absoluto en el mundo, porque va a representar un tipo de derecho, va a tener derecho sobre sí mismo y derecho sobre lo que él va a poseer, ¿no? Lo que va a querer poseer, y al querer
poseer algo y tener este derecho de hacerlo, surge la propiedad, y que básicamente se convierte la propiedad en este resultado del espíritu objetivo del espíritu objetivo viéndose como la libertad que se hace realidad en el mundo, viendo a la propiedad como una manifestación en el mundo de este mismo espíritu objetivo. Entonces esa voluntad libre es la primera manifestación del espíritu absoluto en el plano objetivo, ¿no? En el plano del mundo real, de lo que todos experimentamos. Entonces Hegel va a decir que la libertad, para ser real, debe existir, tiene que existir. La libertad tiene que existir en el mundo real para que pueda existir, claramente. No solo quedarse en ideas, ¿no? Sino que tiene que existir. Entonces existe por base de básicamente el derecho. Tener esta parte del ámbito externo y objetivo, que es el derecho, es lo primero que habla en este libro, que es el derecho abstracto, que es la primera figura del espíritu objetivo. Y aquí la libertad todavía es formal, no es individual, es externa y no tiene esa moralidad que la aborda en el segundo punto. Pero claro, pasa por 3 niveles, como dijimos antes. Pero para que este derecho absoluto tenga sustento se necesita una propiedad, porque el primer modo en que la voluntad libre se hace real es apropiándose de algo exterior. Es decir, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Cuando decimos esto es mío y lo hacemos realidad, ya hacemos este tipo de no voy a meter filosofía de la mente, pero hacemos este performatismo, ¿no? Es el lenguaje performativo de adquirir cosas, decir esto es mío y lo cojo como mío. Entonces esa es que pase de lo invisible, que yo digo esto es mío, a lo visible, que yo coja y lo haga mío. Entonces la persona convierte el objeto externo en una expresión de la libertad, pero en que él es mucho más profundo este sentido de performativo, ¿no? Pero performancia, en filosofía del lenguaje, pero la propiedad es entonces el primer momento en que sucede la realización de la libertad, porque ahí muestra que la voluntad puede exteriorizarse, le da la existencia concreta en el mundo a esa libertad. Entonces, de elegir algo, marca el paso de la libertad en sí, la libertad como pura posibilidad a la libertad en sí, ¿no? La libertad objetiva, efectiva, de hacer realmente aquello que quieres poseer. Pero básicamente habla antes de esto, para justificar esto, del yo. El yo infinito y el yo finito. El yo indeterminado y el yo determinado. El yo infinito se refiere a que yo niego las cosas, ¿no? Es un yo negativo porque va a negar el mundo. Yo no soy esto, yo no soy esto, yo no soy esto, yo no soy esto. Entonces, al no ser nada, eres todo. Cuando ya el yo se convierte en determinado, surge primeramente este derecho abstracto, ¿no? Porque al decir yo quiero esta mesa, dices no a las demás mesas, entonces te determinas ahí y claramente marca el paso de esta libertad en sí que es pura a la libertad en sí que se hace efectiva, ¿no? Que se hace real eligiendo aquella cosa determinada que has decidido poseer. Y luego surge la propiedad, ¿no? La propiedad que se tiene que manifestar en algo, entonces se manifiesta en un contrato, porque las personas reconocen recíprocamente sus derechos, sus voluntades. Entonces surge el contrato, y también al surgir el contrato surge la posibilidad de lo injusto, ¿no? Cuando una persona niega a otro derecho, ¿no? Entonces surge lo injusto, y para superar este injusto tiene que haber justicia, y el tránsito para que haya justicia es la moralidad, ¿no? Cada paso, como vimos, es importante para llegar a la eticidad, que son la institución ya manifestada. El espíritu absoluto se ha manifestado en estas instituciones, que son la familia, la sociedad civil y el Estado. En este sentido, el espíritu absoluto, al comenzar su manifestación en el mundo humano, se expresa primero como una voluntad libre, y esa voluntad libre se objetiviza en el derecho, y su primera forma concreta es la propiedad. Bien, ahora estamos hablando específicamente el propósito y el delito. El propósito y el delito en la parte moral. Y ya pasamos el derecho abstracto, estamos ahora en la parte moral. Y luego vamos a hablar de la eticidad, ¿no? La parte moral es cómo el individuo reconoce que otro tiene un derecho y cómo en este reconocimiento puede ocurrir lo injusto. Y al ocurrir lo injusto se necesita una justicia. Entonces acá específicamente estamos hablando del propósito y la culpa. Bien, vamos a leer la proposición 115. La finitud de la voluntad subjetiva en la apropiación al obrar consiste en que ella, para su obrar, tiene un objeto exterior supuesto previamente con múltiples circunstancias. El acto impone en la existencia dada un cambio y una voluntad culpable. Es tanto
pone el abstracto predicado del mío en el existir modificado. Un suceso, una situación que se produce, es una concreta realidad externa que tiene en sí muchas circunstancias en forma indeterminable. Todo momento singular que se presenta como condición, fundamento, causa de una determinada situación y que ha construido a ello parcialmente puede considerarse que sea su razón o que al menos tenga partís en ella. El entendimiento formal en un único acontecimiento, por ejemplo la Revolución Francesa, posee numerosas circunstancias, la facultad de elegir cuál desea sostener una causa. No es en verdad un acto propio mío si las cosas de las cuales soy propietario y de cómo temas externas, debe decir externas, están y obran conjuntamente con gran frecuencia, como puede suceder conmigo mismo en cuanto cuerpo mecánico ser viviente, causan en esa forma perjuicio a los otros. Eso es, yo soy más o menos responsable, porque en general aquellas cosas son mías, pero sin embargo, según su propia naturaleza, están más o menos sujetas a mi dominio y vigilancia. La voluntad en ejercicio por su propia virtud incluye en su fin enderezado al existir actual la representación de las circunstancias del mismo, pero ya que la voluntad a causa de esa previa suposición es finita, la apariencia objetiva es accidental para ella y puede contener así algo distinto de lo que está en su representación. Pero el derecho de la voluntad es solo reconocer su propio acto como acción propia y solo culpable de lo que ella conoce que sus presuposiciones hay en su fin de aquello de que ellas estaban implícito en su propósito. El acto puede ser imputado solo como culpa de la voluntad, como el derecho del saber. Por otra parte, la acción, en tanto asentada en la existencia externa que se devuelve por todos los aspectos de acuerdo a su conexión con la necesidad exterior, tiene múltiples consecuencias. Las consecuencias, como la imagen que tiene por ánimo el fin de la acción, constituyen el sum, que es básicamente lo inherente en la acción, pero al mismo tiempo la acción como fin ubicado en la exterioridad es entregada a merced de las fuerzas exteriores que vinculan en ella algo completamente distinto de lo que ella es en sí y la arrastran a consecuencias ajenas, extrañas. Es injusto un derecho de la voluntad el imputar así solamente la primera cosa porque ella solo está en su propósito. El diferenciar qué consecuencias son accidentales y cuáles son necesarias contiene la indeterminación en que la necesidad interna en lo finito llega a ser como necesidad externa, como referencia entre ellas de casos individuales, las que en cuanto independientes se encuentran indiferentes y bastante alejadas las unas con respecto a las otras. La norma despreciar en las acciones las consecuencias sin juzgar las acciones como consecuencias y serlas medida de lo que es justo y bueno son ambas producto del intelecto abstracto. Las consecuencias como formas peculiares inmanentes de la acción manifiestan solo la naturaleza, no son otra cosa que la acción misma. La acción, por lo tanto, no las puede negar y despreciar, pero en cambio está comprendido bajo ellas lo que interviene exteriormente y lo que sobrevive accidentalmente y que no afecta en nada la naturaleza de la acción misma. El desarrollo de la contradicción que la necesidad de lo finito contiene es en la existencia el vuelco de la necesidad en la accidentalidad y viceversa. Actuar significa en este terreno entregarse a merced de esta ley. De esto proviene que si la acción del delincuente tiene ínfimas malas consecuencias, el hecho es anotado en su beneficio, así como debe tolerarse el hecho de que la acción buena haya tenido pocas o ninguna consecuencia y que en presencia del delito del cual se han desarrollado las plenas consecuencias, se imputen estas. La autoconciencia heroica no ha procedido de su inmunidad a la consideración de las diferencias entre hecho y acción, entre el suceso externo y el propósito y conocimiento de las circunstancias, así como a la dispersión de las consecuencias, pero asume la culpa en toda la extensión del acto. Bien, entonces Hegel comienza señalando que la voluntad humana, cuando actúa, siempre lo hacen en el mundo de las circunstancias posibles, en el mundo de las circunstancias que son manifestadas, que están acá. Entonces ningún acto surge del vacío, surge de los deseos, surge del capricho. Entonces
Toda acción tiene lugar dentro de una red de condiciones previas, ¿no? Causas, efectos y demás, pero esa voluntad es finita, pues va a depender del mundo, de un mundo ya existente sobre el que se intente influir, ¿no? Con esos deseos. Entonces, cuando alguien introduce, por ejemplo, un cambio en la realidad externa, ese cambio es importante porque se vuelve culpable, ¿no? En la medida que imprime su sello en el mundo, y claro, ahí modifica lo que era y lo convierte en lo mío, ¿no? Lo que he hecho. Y acá, como toda acción, está envuelta en múltiples causas. Es difícil de determinar parte del resultado porque corresponde realmente a una voluntad, ¿no? A la voluntad del individuo. Entonces Hegel distingue entre el acto propiamente mío y lo que no lo es, ¿no? Del acto que no es mío. Por ejemplo, si algo externo que me pertenece, por ejemplo mis caballos, mi carro, mi casa, mi cuerpo, causa un daño sin que mi voluntad lo haya querido, no puede imputárseme moralmente el resultado, ¿no? Como acto que yo he hecho voluntariamente. Y aquí introduce la culpa moral. La culpa moral depende del grado de control efectivo que el sujeto tenga de aquel objeto que ha causado daño. Depende de la circunstancia en la que estaba, ¿no? Estaba consciente o no estaba consciente, y puede ser responsable de cierto modo o no también, por descuido o negligencia. Pero claro, no es culpable en sentido estricto, sino la causa fue ajena a su intención. Entonces el núcleo del pensamiento de Hegel es esta profundidad, entrar a esta profundidad, porque dice, el acto puede ser imputado solo como culpa de la voluntad. Culpa de la voluntad, ¿qué se refiere? ¿No? Culpa de la voluntad si soy consciente de mi voluntad libre, pero claro, en la medida en que la voluntad sabía lo que hacía, ¿no? Ya intencionalmente. Entonces aquí que él trata de profundizar acá, porque uno solo puede ser moralmente culpable de aquello que sabía, de aquello que quiso, dentro de su propósito, estaba dentro de sus planes. Entonces la voluntad tiene derecho a que solo se le atribuya lo que conocía esta persona que estaba mal hacer y lo hacía, ¿no? Y así surge los efectos que la voluntad no ha previsto, no prevé, también no pudo prever o estaba inconsciente, y claramente no son imputables como una culpa moral. Entonces Hegel distingue esta moral kantiana, ¿no? Porque recordemos que Kant se centra en la intención pura conforme al deber, pero Hegel aquí introduce esta realidad efectiva del acto, ¿no? Su conexión con el mundo, su conexión con las consecuencias, pero sin perder esta libertad interior del sujeto. Pero claro, entonces toda acción al intersectarse en el mundo, al manifestarse en el mundo, se expone a esta cadena de consecuencias imprevisibles, y una vez ejecutada la acción escapa al alma, ¿no? La acción va a escapar al alma, escapa a la conciencia, escapa a la voluntad libre de no querer hacer eso, pero termina manifestándose algo imprevisto. Entonces cae bajo la necesidad exterior. Esta necesidad exterior es algo que lo denomina Hegel diciendo: en mi ánimo mi acto era mío, pero una vez liberado pertenece a las potencias extrañas, ¿no? Eso quiere decir que aquí aparece este drama moral, porque el sujeto solo puede encontrar su intención, pero no ve las consecuencias de su intención. Por ejemplo, una noticia que pasa en Nepal sobre las marchas. Básicamente las personas que estaban provocando las marchas no sabían que esa consecuencia llevaría a marchas en Perú, en distintas partes de Latinoamérica. Claramente no era una consecuencia, pero claro, termina siendo estas potencias extrañas que ocurren en otros países, ¿no? Lo mismo pasa con la Revolución Francesa, la independencia, en fin. Entonces, y no solo eso, ¿no? Pequeños actos, por ejemplo la hacker que desarrolla, la hacker rusa que libera documentos científicos y los expone al mundo, claro, se vuelve una influencia muy importante. Pero claro, el punto está que la voluntad tiene derechos, debe imputarse la voluntad, ¿no? Únicamente por las consecuencias inmediatas. Entonces, las consecuencias lejanas o accidentales pertenecen ya al ámbito de la necesidad natural, no de la moralidad. Eso es lo que dice Hegel, básicamente. Entonces, no vamos a ser muy filosóficos acá, pero Hegel critica estos dos puntos opuestos de ver, porque son unilaterales, ¿no? Porque el intelectualismo moral
juzga los actos solo como las consecuencias, solo por sus consecuencias, ¿no? Como han ocurrido las consecuencias. Eso se denomina utilitarismo. Pero el rigorismo abstracto desprecia las consecuencias y solo mira la intención, ¿no? La intención. Entonces, para Hegel, ambas son incompletas, porque la moralidad verdadera va a reconocer que la acción tiene consecuencias, o sea están unidas necesariamente, pero solo son moralmente relevantes aquellos actos que derivan de la esencia misma de la voluntad, no de las puras accidentalidades, por así mencionarlo. En este sentido, por ejemplo, en las tragedias griegas, por ejemplo, cuando se habla de Edipo Rey, básicamente vamos a contar la historia de Edipo de forma rápida. Edipo es un niño que ha sido criado en Corinto por sus padres, ¿no? Y al loco de Delfos le dice que va a matar a su padre y se va a casar con su madre. Claramente, para evitar eso, huye de Corintio y se va a otro reino. Entonces, en el medio del camino yéndose, encuentra a un hombre, lo mata a él, mata a sus sirvientes, y luego resuelve el problema de la esfinge y se convierte en rey. Entonces se casa con su madre, se había dado cuenta que se había casado con su madre. Entonces el héroe va a asumir toda la culpa, incluso por consecuencias que no quiso ni tampoco conocía. Entonces él ve en ello esta forma primitiva de autoconciencia moral. Pero claro, el héroe trágico no distingue entre acto, suceso, intención, resultado, ¿no? Básicamente eso. Pero el pensamiento moderno, que es más reflexivo, básicamente cuando estaba surgiendo con Hegel, o incluso más adelante con Descartes y demás, aprenden a separar el acto, el propósito y la consecuencia, que básicamente son el fundamento del principio de la responsabilidad moral racional, ¿no? La responsabilidad moral racional va a separar el acto, el propósito y la consecuencia. Bien, entonces en esta sección Hegel muestra cómo la libertad se interioriza y ya no se trata de tener cosas como la propiedad y demás, sino más bien de ser dueño de uno mismo mediante la conciencia moral. Entonces el tránsito del derecho a la moralidad es entonces el paso de esta libertad objetiva a esta libertad subjetiva, donde el individuo se sabe responsable y claro, pero dentro de los límites del conocimiento y la realidad, ¿no? Pero hay mucho más profundidad en esto, ¿no? Que podríamos, no sería filosófico, sería teológico, pero correspondería a un ámbito mucho más amplio. Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Acabamos el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Conózcanse a sí mismos, pregúntense por qué todo, por qué pienso esto, por qué siento esto, por qué actúo de esta forma. En cada momento lleguen al punto de origen de ese pensamiento y se mantienen conscientes, ¿no? Conscientes de esto. Y bendiciones, y por favor sean felices. Nos vemos el día de mañana. Cuídense todos.